Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de American Screen Sports. En este caso tenemos el placer y vamos a hacer un programita un poquito con una mirada diferente, ya que en unas semanitas vamos a empezar con una sección de cine deportiva. Hoy tenemos con nosotros a un director, guionista, editor, un contador de historias, que se podría decir. Él es Javier Dampier. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Bueno, a David ya le conocía, pero a ti encantado. Un placer, un placer. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias primero por atreverte a venir a nuestro programa para charlar de un poquito de deporte, ¿no? Yo Es algo encantado. diferente. Fantástico. Y quería hacer primero una pequeña introducción del porqué de esto. La historia del deporte y del cine siempre han estado relacionadas, ¿no? A lo largo de la historia hemos tenido muchísimos documentales ya desde el principio para cosas malas o para cosas buenas como publicidad o como marketing, como todos conocemos a la gran directora de cine alemán, Helene Ringelstein, que tuvo problemas porque trabajaba para un régimen un poco opresor como es el régimen nazi, pero ha quedado su legado histórico en el cuanto al punto de vista deportivo, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Aquí el deporte al final, la importancia que tiene y lo que siempre hablamos desde el punto de vista social y lo que marca y desde el punto de vista digamos, para las nuevas generaciones y para marcar una forma de vida. Así que con esta pequeña presentación sobre ese cine, queríamos entrar a hablar un poquito un poquito de lo que ha hecho Javier. Javier, como ya ha comentado Iván, pues ha tenido la oportunidad, él ha vivido sobre todo en Estados Unidos 5 años, ¿no? En Los Ángeles. Encima aprovechamos que en estos momentos la Super Bowl es en Los Ángeles, casualmente, Sí. y está la ciudad patas arriba con ello. Pues Javier ha trabajado en varios documentales y varias series deportivas, ¿no? Como puedo citar algunas, 40 días, 40 Days, con Canelo and Kovalov, dirigida por Frank Marshall, a muchos les sonará, y a los que no, pues es un director conocido dentro de la industria del cine. The People Fighters, Fire Rings, que fue dirigida por Peter Berg. Este sí que nos sonará bastante porque a los aficionados al fútbol americano dirigió la mítica serie de Friday Night Lights, que fue muy conocida hace unas décadas, sobre el fútbol americano college, y es muy conocida para la NBC, si no me equivoco, Javier, y Olympic Channel, ¿no? Si no me equivoco. Y otra... Sí, tengo que corregir en algunas cosas, ¿eh? Sí. Pero bueno, cuenta y ahora yo te digo. Tú nos dices luego me corriges, Javier, sin ningún problema. Corrígele todo. Y luego también y luego también has trabajado en The Hard Way, una serie sobre básquetbol, ¿no? Sí. Para ESPN Plus, producida, si no me equivoco, por el propio LeBron James, ¿no? Que eso son palabras mayores, ¿no? También tengo que contar con ese grande de la historia del deporte. Así que cuéntanos un poquito. Antes de saltar Sí. en esa, además, el protagonista es James Wiseman, ¿no? El jugador ahora mismo de Golden State de Warriors. Sí, él realmente está más centrado en la figura de Penny Hardaway, como Sí. se diga. Pero uno de los jugadores que aparece es James Wiseman, que ahora mismo está en la NBA. Efectivamente, que es uno de los que querían lanzar a través del equipo suyo de Memphis, querían lanzarlos a la NBA, es el que más perspectivas tenía para llegar a la NBA, sí. Pues mira, lo que has dicho del documental de 40 Days, que es la pelea, una pelea que ha sido bastante sonada entre Canelo y Kovalev, ese no fue producido por Frank Marshall. Frank Marshall produjo la película de People's Fighters. Ah, ok. Uno de los productores, porque también está Mandalay y Sport Media, que también lo hicieron. Y la película la codirigió Peter Berg con un compañero español que se llama Diego Hurtado. Y bueno, lo de codirección es una manera de decirlo, pero hasta aquí puedo leer. Realmente, okay. Realmente no entramos en el detalle, ¿no? De lo que ocurrió en la producción un poco. Sí, realmente ya sabes cómo funciona Hollywood, que a veces aparecen nombres que hacen poco, pero tienen nombre y bueno, Sí. Hay que vender, ¿no? Un poquito, que también eso lo tratamos mucho. Sí. Y es muy importante para lo que vamos a hablar hoy. En mi opinión, creo que es muy importante lo que estás diciendo. Sobre todo en la venta. Quiero empezar a preguntarte alguna cosita, Javier. ¿Qué diferencia crees la primera y la más importante? ¿Qué diferencia crees que hay entre una narración documental deportiva y otro tipo? Sea desde el punto de vista de una serie, un documental de cultura o una propia película. ¿Qué diferencia hay para ti como editor y montador y guionista?
La verdad es que, bueno, como os decía al principio, antes de empezar la entrevista, yo no soy un experto en deportes. Soy un aficionado a algunos deportes, me gusta practicarlos, me gusta jugar al fútbol, me gusta hago un poquito de boxeo alguna vez, hice judo cuando era adolescente y bueno, y me gusta, pero yo no sigo, no soy muy seguidor del deporte en sí mismo. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida, no sé muy bien por qué, pues me han ido cayendo proyectos de deportes y entiendo que una cosa llama a la otra y como ya has hecho deportes, pues te llaman para hacer más deportes y demás, ¿no? Yo realmente la diferencia yo no la veo demasiado clara porque al final, por lo menos yo todos los documentales que he hecho sobre deporte, realmente el deporte es una excusa para hablar de otras cosas, ¿no? Cosa que ocurre en los buenos documentales, ¿no? Hay se habla, es un tema, pero luego por debajo subyacen otros temas, ¿no? Entonces, claro, el deporte tiene algo a nivel como montador muy interesante y es el dinamismo, ¿no? que te ofrecen. Sobre todo, claro, tienes una serie de planos con mucho movimiento interno, donde un plano te aguanta mucho más, donde a veces no hay necesidad de emplear un montaje muy picado con muchísimas cosas que van pasando porque ya en el propio plano te están pasando cosas, ¿no? Desde el baloncesto, pues obviamente, que te voy a decir, es todo movimiento y todo dinamismo. El boxeo ya ni te cuento. El boxeo es muy agradecido de montar, porque claro, cada golpe te marca un ritmo, ¿no? Y cada vez que uno esquiva, golpea, pasa alrededor del otro y demás, pues eso te va marcando ya un ritmo interno que te facilita bastante lo que es el montaje. Pero realmente al final se cuentan historias humanas, que eso es lo bonito, ¿no? Hay un marco que es el deporte, pero luego estamos hablando de otras muchas cosas. Entonces, en ese sentido, a nivel narrativo yo no veo tanta diferencia. Es verdad que el marco del deporte te ayuda a vertebrar y a organizar y a estructurar, pero al final estamos hablando de personas a las que tienen una historia que contar. O sea, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, la serie de Penny Hardaway, realmente la que produjo LeBron James y Uninterrupted. Es que me da apuro pronunciar en inglés correctamente. Pronúncialo bien, al final esto es un programa que lo ven en todos los sitios. Uninterrupted, sí, pero es que aquí parece que si pronuncias bien el inglés te quedas sin amigos, entonces hay que tener cuidado. Uninterrupted. Iván está en Londres, así que... Sí, mejor pronunciarlo en inglés. Queda mejor. Pues al final es una historia de superación, es una historia de personas, en este caso Penny Hardaway, que ha puesto toda su energía, toda su vida y todo lo que es él lo ha puesto en un proyecto que puede ser deportivo, podría ser de cocina, podría ser de lo que sea, ¿no? Un proyecto en el que él, su empeño principal es conseguir crear un equipo que se llama el Memphis y de ahí intentar sacar estrellas y entrenarlos con todos sus conocimientos, vertirlos sobre esa gente. Unos chavales jóvenes que también tienen sus historias, cada uno, y cada uno tiene que superar una serie de retos, ¿no? Para conseguir llegar a donde quieren llegar. El de People's Fighters, por ejemplo, una película que yo es de las que estoy más orgulloso como montador, porque al final en el marco del boxeo estamos hablando de la historia de Cuba. Estamos hablando de cosas con bastante enjundia, ¿no? Porque al final, claro, estamos hablando de una época en un contexto de la Guerra Fría, donde el deporte de alguna manera era, entre comillas, un arma política también. Cuba quería demostrar al mundo que un país pobre, sin recursos, como son ellos, son capaces de llevar a la élite deportiva a muchísimos, pues en este caso boxeadores, pero hubo muchos deportes. Obviamente Cuba tiene mucha tradición deportiva, ¿no? Donde al final además hay un encuentro, un combate, que lo llaman el combate del siglo, donde iba a competir Teófilo Stevenson, que era el mejor boxeador olímpico, contra Muhammad Ali, que era el mejor boxeador profesional. Y claro, dentro de hablar del deporte y de hablar de ese combate, que nunca se llegó a producir, claro, empiezas a entender que también hay razones políticas en ese combate que nunca se produjo. Realmente, lo que está en la superficie son razones deportivas, por el reglamento. Un boxeador profesional no puede, tiene que competir 12 asaltos, mientras que el otro son solo 3. Pero al final te das cuenta que ahí había muchos intereses políticos, que había dinero de por medio, un dinero que a lo mejor no iba al propio Stevenson, sino al régimen de Fidel Castro. Entonces, claro, bueno, podría hablar un montón de todo esto, ¿no? Pero en el fondo
el deporte es una excusa para hablar de otras cosas, es básicamente lo que quería decir de forma corta y lo he dicho de forma muy larga. Antes de saltar, yo quería volver un poquito al tema de Penny Hardaway, porque seguramente muchos de los que nos ven pues tendrán el recuerdo de ese jugador que nos encantaba a todos. Sí. ¿Tuviste algún tipo de relación con él? No, es que el trabajo de montador, pues bueno, ya sabéis lo que es estar encerrado en una sala mientras otros van grabando material y al final a ti te llegan horas y horas y horas de entrevistas de gente y de recursos y de archivo y de todo, y entonces yo no tuve oportunidad, ni tampoco tuve oportunidad de conocer a LeBron James, aunque era el que estaba detrás de la producción. O Bueno, sea, Ponía el sin demonio. embargo, en Cuba sí que tuve oportunidad de conocer a algunos de los boxeadores, porque bueno, realmente este documental vino porque yo hice previamente con este chico Diego, nos fuimos a Cuba y grabamos una serie de 8 episodios cortos, para una serie sobre distintos deportes. Cada episodio era un deporte en Cuba, todo sobre Cuba, ¿no? Y entonces ahí nos fuimos allí y bueno, aunque estuve montando y tal, pues sí que tuve un poco de oportunidad de ir alguna vez a alguna grabación y tal y cual. Pero vamos, sobre todo encerrado en la sala de montaje, claro. Al final ese es nuestro trabajo. Y gracias a ese documental, esa serie documental, salió la oportunidad de trabajar para la productora Mandalay, que querían hacer un documental sobre deportes. Vieron el episodio de boxeo que hicimos, les gustó y entonces llamaron a Diego, oye, estos chicos están haciendo algo muy bueno, ya saben cómo rodar allí, porque claro, rodar en Cuba pues tampoco es fácil, hay mucha burocracia, imaginaos, y los permisos y demás y tal. Entonces, claro, dijeron, mejor que vayan estos que ya saben, que han estado, que conocen. Y entonces al final, pues de alguna manera, al final la película la acabamos pues haciendo nosotros, básicamente, sí. Qué bueno. Sí. Javier, ¿crees que es necesario para escribir, editar o trabajar, conocer de deporte en el mundo visual o no es necesario? Con lo que estás comentando, con la sensibilidad de uno, con entender la humanidad, con entender lo que se encuentra detrás del deporte. ¿Crees que es necesario o no hace falta? Pues en mi caso yo, bastante desconocedor, no se me ha dado mal. También es cierto que hoy en día hay muchas herramientas para ponerte al día, ¿no? O sea, quiero decir, yo Penny Hardaway me sonaba tal, de verlo jugar cuando era pequeño y tal, pero tampoco sabía mucho de su vida. Pero obviamente hoy en día, pues entre Wikipedia y la cantidad de enlaces que hay, pues te enteras. Y sí que es bueno documentarse, por supuesto. Es bueno documentarse. También creo que a veces ayuda a no ser demasiado fan del deporte, ¿no? Porque ves las cosas con un poquito más de distancia. En el sentido que si tú eres muy fan de Penny Hardaway, cualquier cosa que te cuente ya te va a emocionar, porque lo tienes muy metido. Mientras que si no lo eres, lo ves con un poquito más de objetividad y ves que objetivamente esto no emociona. Esto no emociona, a ti te emociona porque estás flipado con este hombre, pero yo como me da un poco igual, en ese sentido posiblemente sí puede ayudar, no lo sé. Hombre, el conocimiento siempre es bueno, siempre todo conocimiento ayuda. Pero yo creo que en este caso, fíjate que podría decir que juega un poquito a favor el no estar demasiado attached, demasiado, como se diga, attached, implicado, ¿no? Sí, Sí, implicado, ¿no? Al final también puedes buscar algún amigo que sea un poquito conocedor más de ese tema, ¿no? Dentro del mundo de la NBA Sí, o lo que sea, y entonces ahí sí, alguna pildorita en plan de, pues mira, esto le puede atraer más, no a la hora de montar, porque ese es tu trabajo, es tu labor, sí, pero en plan, pues esto sí que pasó en ese momento, igual si lo metes les puede atraer, no sé, cosas así, ¿no? sí, no, y siempre el teléfono está ahí, y algunas llamadas obviamente sí que he hecho, gente que conoce más, pues para un poco ubicarme, porque claro, tienes que ubicarte bien, no solo de Claro. los datos, porque los datos están ahí en internet, eso los puedo conocer, sino de lo que hay detrás, de la emoción que hay detrás. O sea, quiero decir, yo en principio cuando empecé el documental de People's Fighters, yo había oído hablar de Teófilo Stevenson, pero no sabía mucho más. Pero cuando vas allí, empiezas a hablar con la gente y ves lo que significó en Cuba este señor, pues empiezas a darte cuenta de la trascendencia que tiene y eso influye en tu montaje, obviamente. Pero, insisto, esa distancia no viene mal porque construyes desde cero y sin asumir que por el hecho de que Teófilo Stevenson tengas un plan diciendo buenos días, que a todos los cubanos le va a emocionar, pero al resto del mundo no, porque es un señor diciendo buenos días. Entonces te obliga a construir la historia un poco desde cero sin asumir que esa persona es un mito, una leyenda, sino que hay que construir la leyenda.
vale, en sí, la claro. realización y en el montaje y en todo. Bueno, Eso me ha gustado, esa frase. Me ha gustado. Acabas de decir una cosa muy interesante y creo que le puede interesar a los que nos ven, que el boxeo es un deporte que que gana para narrar historias, ¿no? Que tiene mucho calado, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, no entiendo muchísimo, por ejemplo, de béisbol, pero me encantan las películas de béisbol. Creo que hay magníficas películas de béisbol sin entender o ser un especialista dentro del béisbol o seguir la liga. De todos los deportes que tú has visto, aunque sea desde tu punto de vista no tan cercano como nos acabas de decir, pero sí como profesional de la comunicación, ¿cuál crees que es el más espectacular para narrar? ¿Fútbol, fútbol americano, NBA u otros? Uy, es difícil decírtelo porque a mí, claro, el deporte que más he seguido siempre ha sido el fútbol y es el que más conozco. Y estuve haciendo una serie para Fox que se llama Phenoms, y la verdad es que la disfruté un montón, la disfruté mucho, también porque me gusta bastante el fútbol y me gusta jugarlo también. Soy muy malo, pero me gusta jugarlo. Y el fútbol creo que se ha hecho menos a nivel cinematográfico, y claro, el fútbol hasta hace poco era una anécdota en Estados Unidos. Ahora ya ves que hay más equipos, está como creciendo, ¿no? En Estados Unidos también, ya van a los mundiales, la selección, estuvieron en alguno, pero yo diría que sí, que el fútbol, pero más por razones personales, porque es que estuvo muy bien, que además fue una serie, pero que además hicieron una película inspirada en esa serie que se llama Ordinary Gods, que la dirigió Pascu Rivas, un chico fantástico argentino, y yo también estuve involucrado en la edición de esa película. Y claro, te narraba la historia de 5 personas, 5 jóvenes promesas del fútbol, pero el fútbol, una vez más, era el marco para hablar de sus vidas, de dónde vienen y cómo han conseguido llegar a donde llegan. Claro, y hay unas historias ahí muy bonitas, realmente. Y a mí esa es la parte que más me interesa, más allá del deporte. Me interesan más las historias personales, las historias humanas. Es donde yo más me emociono narrando, digamos, ¿no? Sí, es como que te enfocas en el deporte, pero a partir de ahí vas sacando diferentes vías que te van llevando a las historias. Eso nos gusta bastante, ¿no, David? Sí, el lado más humano un poco, Sí. porque por ejemplo aquí, no sé si has podido o has tenido la oportunidad, para mí personalmente una de las obras maestras en cuanto a programas deportivos es el famoso Informe Robinson, no sé si has tenido oportunidad de verlo. No Y lo he visto. siempre pues yo te lo recomiendo, Javier, porque es el lado más humano, porque Sí. trataba el deporte con esa mirada, con ese cariño, ¿no? Para contar mucho más allá de lo que hay detrás. Por eso también he hablado al principio de la importancia que tiene el deporte sociológicamente, porque transmite unos valores, pueden ser malos o pueden ser buenos, pero es muy importante para expresar cosas, las que sean. Y Javier, me gustaría preguntarte si me puedes decir de todas las películas, porque sí que me imagino como gran consumidor de cine que has visto, ¿cuál es tu película deportiva? Igual me puedes decir una o varias que más te gusta, que más te llama la atención. Hostia, a ver qué me pregunta, de qué complicado, qué complicado. Pues la verdad es que la película que más me ha emocionado es una película muy antigua, pero es que la he visto varias veces y me emociona. Se me ha olvidado el título. Sale Pelé. Vosotros la conocéis, seguro. Se me ha olvidado ahora mismo el título. Pelé. Sylvester Stallone. Sylvester La Stallone gran haciendo... evasión. Sí. Efectivamente. No, la gran evasión no. No, la gran No, evasión no. Evasión o Es la victoria. de Evasión Evasión o o Victoria, Victoria. que es La gran que evasión es la que otra. aparece con Stallone y que aparece Michael Caine. Sí, esa película me fascina. O sea, yo creo que es mi favorita, sí, te diría. Pero con Sí. diferencia. Es que no sé por qué. Igual porque la vi de pequeño y me emocionó mucho y se me quedó ahí grabado. Sabes que de pequeño uno empieza a formar las emociones cuando uno las siente de pequeño, las siente con más intensidad. Y yo recuerdo esa película como una maravilla. Y una vez más, el deporte para hablar de otras cosas, en este caso un conflicto político. Sí, totalmente. Es una película que le tomaste igual cariño, ¿no? Desde esa infancia, Sí, ¿no? Y se te quedó grabado, ¿no? Que nos pasa a todos sí, muchísimo. Pues totalmente. sí, muy buena película y encima, como te digo, rodeado de grandes actores, como el caso de Michael Caine, por ejemplo, que ayuda muchísimo a Pelé, claro, que no es un actor, ¿no? Porque... Y luego, y Sylvester Stallone, que a mí como actor, pues tampoco es que me apasione, pero en esa película yo lo recuerdo que hace un papel maravilloso. Vamos. Sí, Stallone es curioso hablando de todo lo que ha hecho con la saga Rocky, que es mítica, Sí. pero a veces se le ha infravalorado igual como actor.
no es la séptima maravilla, sin duda alguna, pero es un intelectual de primer nivel porque los guiones que escribe son muy interesantes y las Sí, producciones que hace y dónde se mete. No, sí. no da... a veces tenemos una idea solo muy preconcebida un poco por su... Pues bueno, es un hombre de acción, ¿no? En las películas, pero es Sí. mucho más y eso, y el punto de vista deportivo ha sabido encontrar su punto, en mi opinión. Y luego la Está historia, encasillado. sí, pero luego la historia de Rocky, de cómo se produjo, que seguro que conocéis, que no sé cuánto hay de leyenda, cuánto hay de verdad, pero es apasionante, ¿no? Es increíble. Un día hablaremos de ella en el programa porque es Sí, una de las sagas que tenemos que hablar Sí, en nuestra sección deportiva y con efectivamente. eso, sí, sí, sin duda alguna es maravillosa y creo que hablaremos largo y tendido sobre ello. Y bueno, ya quería entrar a preguntarte, bueno, David, aunque antes igual, de eso, sí, ya que sí. hemos entrado no solo deporte, dentro del cine, a mí me ha entrado la curiosidad. ¿Cuál es tu película o tu top 3 de películas Ay, favoritas? Dios. Esa pregunta no sé si te he ¿Cómo odio puesto. esa pregunta? ¿Cómo odio? No, pero Es David complicada para me la los ha puesto amantes del ahí cine. diciendo, y digo, me apetece conocerlo, no sé. Pues yo tengo como debilidad total por una de mis películas favoritas. Es que, claro, una cosa es decir, ¿cuál es tu película, o sea, las películas mejores, y otra cosa es cuáles son tus preferidas? Exacto, es diferente. Entonces, bueno, yo la verdad es que tengo en un pedestal la película Cinema Paradiso, es una de mis Sí. referencias cinematográficas. O sea, yo cada vez que la veo me deshidrato, literalmente, de llorar. O sea, tengo que beber agua después. Luego tengo otro fetiche por ahí que es La vida de los otros, la película alemana que que ganó el Oscar además, que Sí. es una película que por algún motivo también me toca y me emociona y me tal. Y luego tengo otra que es un poco más rara, no suele estar en las listas de top, pero Adaptation, Muy bueno. que es la película de Spike Jonze, que bueno, me gusta por muchas razones, pero sobre todo me interesa mucho ese metalenguaje relacionado con el mundo del guión, que es un poco a lo que me dedico también, escribo guiones. Y bueno, es una película que la he visto no sé cuantísimas veces y me emociona mucho. Y me Sí. encantaría poner en mi top 3 algún clásico de los años 50, 40, pero no es la realidad. Porque queda más cinéfilo, ¿no? Pero no está Sí, en... de hecho, hablando de guiones, queríamos darte la enhorabuena y para que lo sepan Sí. los que nos ven, que habéis ganado el premio al mejor guión para Alaska, para un nuevo guión. Así que suerte con ello y espero que salga bien, ¿no, Javier? Sí, Sí, estamos ya dando los primeros pasitos. Una película de animación que va a dar que hablar, esperemos, si sale adelante. Estamos todavía... el secreto de los Reyes Magos, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, es así Exacto, seguro. exacto. Y ya, bueno, quería entrar en otros temas un poquito más de marketing y comunicación, porque yo considero que igual todo está relacionado, el deporte, la comunicación y tal, en este sentido. ¿Cómo ves ahora la Super Bowl es en Los Ángeles, ¿no? Una ciudad que conoces? ¿Cómo influye el deporte, en tu opinión, como experto en comunicación, pero también como elemento de la sociedad en el sentido de verlo desde un punto de vista más objetivo, ¿no? El deporte en cuanto a la comunicación, el marketing y todo lo que rodea nuestras vidas. ¿Cómo ves todo esto que rodea? Y sobre todo, conociendo cómo son los americanos, ya sabes que la Super Bowl, creo que ayer hablaban que los spots ya estaban llegando, creo que valían $1.000.000 más respecto al año pasado. Es una Mm. auténtica salvajada. ¿Cómo crees que influye todo ese mundo de marketing, comunicación y lo que hacéis en el mundo profesional de la comunicación para hacer crecer estos deportes? Pues la verdad es que ahí tengo muy poquito que decir, para ser honesto, porque yo realmente de marketing estoy muy alejado del mundo del marketing, no lo conozco bien. Creo que, no lo sé, o sea, en Estados Unidos también, en España también pasa, creo que a veces el marketing deportivo está un poco sobredimensionado. Esto es opinión de usuario, nada profesional, porque yo realmente nunca he entrado en una campaña, o sea, no sé muy bien cómo se gestiona una campaña de marketing, ¿no? Pero sí que es verdad que ciertos deportes están sobredimensionados y se silencian muchos otros también. En Estados Unidos también pasa, en España Sí. es clarísimo. O sea, quiero decir, la sección de deportes de los telediarios es fútbol y de vez en cuando alguna pildorita de otra cosa. De repente tenis se pone tal porque está Nadal, de repente baloncesto alguna vez, pero sí que creo que a lo mejor podría haber un poco más de equilibrio, ¿no? En cuanto a la publicidad que se le da a otros deportes.
Pero ya te digo que es que poco, es que no te puedo decir mucho. Sí, pero yo lo quiero enfocar más, Javier, a ver si me puedo explicar bien y los que nos ven, desde el punto de vista de esa narrativa que hacéis los creadores. ¿Cómo creéis que influye en la sociedad? Porque te voy a poner dos ejemplos. Siempre se dice que el fútbol se globalizó a partir de los 80 con la llegada de las televisiones, digamos, a nivel global, digamos, y la NBA, por ejemplo, se globalizó con el mundo, siempre se dice esa época de los 90 con el mundo MTV y ese concepto transgresor que se creó un poquito. Pues, ¿cómo crees que influye eso en la sociedad desde el punto de vista narrativo? ¿Cómo los creadores creéis que habéis conseguido hacer que el deporte no solo se convierta en eso que vas al estadio, sino que es mucho más allá? Y otra pregunta, son dos diferentes. Estamos en el mundo, ahora estamos grabando un programa para una plataforma online, ¿no? ¿Cómo crees que también va a cambiar el deporte en el futuro desde el punto de vista narrativo? ¿Cómo crees que, no sé, voy a ponerte un ejemplo de sinergia un poco loco para no sé eso, pero introducir una cámara dentro del jugador, ¿cómo crees que puede cambiar esa narrativa para esa experiencia audiovisual y cómo crees que la va a mejorar? Son dos preguntas un poco complejas, pero a ver si nos puedes comentar. Complejas, difíciles y no tengo ni idea qué decirte. Obviamente, a nivel tecnológico, las cosas que se hacen ahora cambian mucho la narrativa y la espectacularidad y demás del deporte, ¿no? O sea, quiero decir, antes, ahora mismo tenemos unas cámaras que te pueden grabar a 100 frames por fotograma, o sea, perdona, a 100 fotogramas por segundo, donde eso permite muchísima espectacularidad, casi de alguna manera, por ejemplo, en la película esta de fútbol, había momentos futbolísticos que realmente parecían grabados ex profeso para una película de ficción, porque la espectacularidad que te da, la lluvia cayendo a cámara lenta, el personaje a cámara lenta, pudiendo modificar también esas velocidades, claro, se consiguen unas cosas que le dan una espectacularidad al deporte que antes en las retransmisiones anteriores pues no tenían, obviamente. Eso a nivel de marketing, lo poquito que yo sé, pues he hecho muchas promos y muchos trailers. En la serie de Fox, sobre todo me dediqué a hacer promos. Entonces, claro, tal y como se graban las cosas ahora, eso tiene una espectacularidad que llama mucho más la atención. Se le da una épica al deporte a nivel narrativo que a lo mejor no es tal. O sea, es como es una ficción, ¿no? Porque al final, si tú estás jugando un partido de fútbol, todos hemos jugado un partido de fútbol, bueno, tiene una épica. Pero esto lo que hace es exponenciar y que no me parece mal. Yo me dedico a contar historias y a manipular emociones. Y es lo que hacemos en el cine, manipular emociones. Y así funciona, ¿no? Y me gusta, además, porque al final, bueno, la verdad es la que ves con los ojos, pero depende cómo lo cuentas, pues te puede llevar a un sitio o a otro, a unas emociones o a otras. El relato, ¿no? Claro, el relato. Entonces, en ese sentido, a mí me parece maravilloso que las nuevas tecnologías permitan narrar de esa manera tan maravillosa, tan épica y tan visualmente bonita. Porque al final también hay una emoción asociada al deporte en sí misma, o sea, asociada a que meta ese gol o enceste esa canasta en el último segundo, pero también hay una emoción estética. Realmente hay ciertas imágenes que te generan una emoción por sí mismas, por la belleza de esas imágenes también. ¿Y por qué no asociar la belleza a los deportes cuando la hay? No te digo nada en pues el documental sobre boxeo. O sea, imagínate lo que puedes conseguir con eso, la ralentización de un golpe con todo el agua, todo eso es muy bonito estéticamente. Entonces se junta la emoción estética con la emoción del deporte en sí mismo y por supuesto con todas las historias de superación, de mejorar, bueno, sí, no creo que te he respondido nada. Sí, pero me ha gustado lo que has respondido, es muy interesante. Y mira, te quería contar una anécdota desde el punto de vista guionista. Como anécdota me llamó muchísimo la atención, ya la que lo siguen. El otro día estábamos hablando, me invitaron a un programa en México y hablaron del documental Man of the Arena, de Tom Brady, de ESPN, que habla de que él no es el jugador, es el GOAT, para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol americano, pero no es el mejor físico de la historia. Y él contó que él veía las cosas a cámara lenta, como con un retraso en su mente, su forma de jugar era así. Y me recordó muchísimo a series, lo pusimos como anécdota el otro día, que hemos visto, y a ti como te gusta el fútbol, como Oliver y Benji, esa serie de los 80, que hacíamos bromas que nunca iba a llegar a la portería, porque contaba en su narrativa.
pero me recordó la eso. curvatura de la Tierra en el campo. Exacto, pero me recordó esa narrativa que, claro, condensar ese milisegundo que él dice que ve las cosas más lenta y lee el campo, pues me recordó a cómo eso podrías contarlo narrativamente en un buen film, un buen documental, cómo narrarlo, y eso da mucho juego. Por eso me quería contarte esa anécdota un poco y hacer referencia a todo lo que estás comentando, de la narrativa, un poquito, de la épica, ¿no? No, es maravilloso. Si realmente lo vive de esa manera a cámara lenta, es como un superhéroe, ¿no? Tiene superpoderes, como Exacto. que todo va muy lento y él hace lo que quiere, porque va mucho más rápido que el resto, claro. Y eso, pues él contó eso. Él contó eso en ese documental. Así que es una anécdota muy interesante para los que quieren entender un poquito que el deporte es mucho más allá solo de quién gana, quién pierde, etcétera, etcétera, sino que hay muchísimas más cosas detrás. Y eso queríamos que nos contases un poco, esa narrativa, esa épica, esa forma de ver el deporte diferente, y por eso te hemos invitado un poquito. A mí personalmente, como espectador, te digo que cuando las cosas están contadas de una manera bonita y estética, me emocionan más y me acercan más al deporte. O sea, que en ese sentido creo que estamos evolucionando a mejor, a darle al deporte más espectacularidad, más visibilidad, más belleza. Pero al final o sea, ya ver una jugada bonita en un partido de fútbol ya de por sí es una experiencia estética. Si encima está contada de esa manera, narrada de esa manera y con esas ópticas y con esas cámaras y con ese montaje y con esa música, pues claro, eso la experiencia de repente sube a otro nivel. Es que al final una película deportiva tienes que intentar hacer algo más que el típico ejercicio de superación de los protagonistas y del gol en el último segundo, de la canasta en el último segundo, porque eso sí, eso es el final, pero por lo menos que la historia te aporte algo, porque si no al final sería otra película deportiva más. Que no claro, totalmente, sí. Vale, Javier, pues antes de cerrar, quería que le dijeses a todos los espectadores que dónde te pueden encontrar. Sabemos que tienes la página web, javierdampier.com. javierdampier.com, sí. Ahí te pueden encontrar todo lo que has hecho y bueno, ¿dónde más? Redes sociales. Bueno, yo la verdad es que redes sociales, Twitter lo manejo muy poco porque cada vez que entro me molesta, me enfada, me frustro ver la cantidad de cosas que pasan ahí. Que entiendo que está muy bien Twitter en algunas cosas, en otras tal. Y la verdad es que sí que voy publicando mis cositas en Instagram, en Facebook, pero no tengo mucha, y es mi nombre, Javier Dampierre, facebook.com, Javier Dampierre, o lo que sea, Instagram. Lo encontrás fácil, lo encontrás muy fácil a Javier. Sí, bueno, muy fácil, sí. Pues Javier, un auténtico placer, creo que ha sido muy interesante lo que nos has contado, creo que es muy interesante que los que nos vean, lo que nos has narrado un poquito desde otro punto de vista, que es lo que queríamos un poquito, porque consideramos que el deporte es mucho más que solo hablar de quién gana o quién pierde. Hay muchas más cosas detrás y creo que los que nos sentamos, me refiero a todos los espectadores, al final es bueno conocer estas cosas desde profesionales, lo que has hablado de cámaras, de narrativa, de cómo llegar al espectador, etcétera, etcétera, y eso es muy importante siempre es bueno saber y conocer. Vale, genial, pues me alegro que os haya servido. Ha sido diferente y nos gusta traer esa visión diferente, como ha comentado ahí. Muchas gracias, Javier, y a seguir contando historias, que es lo que nos encanta a todos. Efectivamente. Venga, mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Placer. Chao.